Ya seguramente en todas las crónicas de los medios nacionales vieron cuál es la situación hoy, pero vamos a tratar de profundizar acerca de cómo se inició esta narcocriminalidad que esta semana sacudió a todos, por decir esta semana, porque fueron 4 muertes seguidas, pero que vienen sucediendo desde hace muchos años en Rosario. Por eso vamos a hablar con Andrés Canepa. Andrés es periodista, es rosarino, a través de su cuenta de X estuvo quejándose un poco de la mirada centralista o tal vez coyuntural que tenemos los medios de la ciudad, los medios nacionales, y quiere seguramente profundizar en cómo comenzó todo. Él es director del portal Boing.com. Boing tiene a su vez una radio, así que ambas cosas las pueden seguir en redes sociales y también meterse en el portal. Ahora vamos a hablar con Andrés. Gracias por atender a Border. Andrés, ¿cómo te va? No, gracias a vos. Sí, sinceramente la queja tiene que ver con algunas personas y muy puntuales. No todo el tratamiento de Buenos Aires es malo, sí, algunos, y yo lo he aclarado, que por ahí lo que buscan es, entiendo también, ¿no? Una décima más de rating, un poco más de presencia en la televisión de cable en Buenos Aires, sí es lógico, pero en Rosario se vive muy distinto la situación y muchas veces nos pasa, y ha pasado en el pasado cuando ha habido algunas crisis de este tipo, que los medios de Buenos Aires después se van y somos nosotros los que quedamos acá Totalmente. trabajando en el territorio, en contacto con la familia, en contacto con el gobierno, en contacto también, por supuesto, con el riesgo que se corre, colegas que han trabajado custodiados con la gendarmería y hasta con la policía. Entonces, muchas veces uno termina generando una coraza y protegiendo también a los colegas que trabajan y muy bien y que, en definitiva, somos nosotros los que terminamos poniendo el cuerpo cuando toda la espuma pasa. Totalmente. Acabo de ver una de las últimas tweets que publicaste, es un pedido de la familia de Bruno Busanich para que dejemos de, bueno, nosotros no lo hemos publicado, pero para que se deje de transmitir o de repetir la imagen del asesinato por una cuestión obvia de sentido común, de dolor humano, ¿no? Sí, Son sí. algunos de los detalles que se le pueden escapar a los medios nacionales, ¿no? Hay algunos pisos de discusión en los medios locales que por ahí es lógico que no se tengan en los medios nacionales. A eso no se lo critica. Sí, obviamente, ante el pedido de la familia y de la humanidad que eso representa, extendemos el pedido, por supuesto, a todos los colegas de Buenos Aires que estén trabajando en el tema, porque realmente impacta mucho ver la imagen y obviamente genera un dolor mucho mayor en la familia que todos los días lo está viendo. También Por en supuesto. menores, vos sabés que hoy estaba al aire en la radio y llegó un audio de un padre diciendo que estaba yendo al cine con su hijo y en el televisor del cine donde estaba puesto un canal de noticias de Buenos Aires, pasaron el video y el niño se largó a llorar, su hijo, y tuvieron que volverse a su casa sin ver la película, con el niño obviamente en un estado de angustia, porque un niño de 11 años ya entiende, aunque todavía sigue siendo un niño, Por supuesto. y obviamente al grito de lo mataron, se tuvo que volver a su domicilio el padre con el niño llorando. Eso llegó hoy a la radio, el testimonio de un padre contando eso. Entonces también hay que entender que detrás de la violencia que vivimos en las calles de Rosario no solamente hay noticias, sino que hay vidas humanas con mucho dolor, con mucha angustia y por supuesto con mucha preocupación también por parte de toda la ciudadanía. En este momento, como todos saben, la ciudad se encuentra en un estado de desasosiego. Hay imágenes de la ciudad prácticamente fantasmas. Se han trasladado la ministra de Seguridad con el ministro del Interior, de Defensa, y están trabajando en Nación y provincia en conjuntos, pero se desató esta última ola de violencia después de que el gobernador de Santa Fe haya hablado de cómo iba a ser, digamos, la nueva política criminal e incluso difundido imágenes dentro de un penal de los narcos presos. Fue como una represalia. Yo quiero preguntarte, Andrés, ¿qué cambió puntualmente en la narcocriminalidad en Rosario a partir del 10 de diciembre de este año, del año pasado? Bueno, el gobierno provincial tiene una mirada distinta a la que hicimos un silogismo de ese tipo todos, ¿no? Bueno, foto al Bukele, respuesta a la calle de estos narcos, de estos asesinos, de estos animales, atentando contra la vida de 4 trabajadores, 2 taxistas, un chofer de colectivo y un playero de estación de servicio. Sin embargo, el gobierno habla de un hecho previo, que es el sábado 2 de marzo, en donde se atacó con una ráfaga de balazos a un colectivo del servicio penitenciario. Y ese día no murió nadie de milagro porque las balas entraron a la altura del cuerpo y las cabezas. Había 25 chicos del servicio penitenciario, digo chicos porque son todos muy jóvenes, y no mató a nadie, literal, de un milagro.
el gobierno lo vio como un atentado a la institucionalidad, inclusive un hecho de gravedad absoluto e institucional, y por ahí los medios, siendo un sábado y habiendo pasado el 1 de marzo y toda esa parafernalia política que había a nivel nacional, se dejó pasar de largo un hecho que para el gobierno fue muy grave, y las fotos a lo Bukele, ¿no? Esto entre comillas, fue como respuesta también de vamos a acelerar y no vamos a dar marcha atrás después de ese ataque. Tras cartón pasó lo que pasó. Entre la foto a lo Bukele y el primer homicidio de un taxista, solo pasaron 4 horas. El gobierno dice, no hay forma de operativizar en tan poco tiempo para estos tipos algo tan grave y un episodio inclusive concatenado en 3 episodios más después. Entonces dicen, esto se estaba preparando desde antes, no es una respuesta a la foto, lo que es esto es una negociación que intentan abrir estas bandas narcos hoy unificadas porque nosotros estamos poniéndoles un pie sobre la cabeza. Apretamos mucho las clavijas con algunos beneficios que tenían, con libertades que tenían dentro de los penales, lo cual le permitía seguir manejando el negocio desde las cárceles. Alguna vez Pablo Hapkin dijo, las cárceles de Santa Fe son un home office. Bueno, tiene que ver con esto. Los narcos en Santa Fe siguen controlando a sus propias bandas desde las cárceles donde tienen condenas de perpetua, inclusive varias, algunos de ellos. Bueno, ahí empieza a cambiar un poco el paradigma. El 10 de diciembre se empezó de 0 a 100 prácticamente a controlar celulares, a controlar visitas de familiares, a tener tiempos muy, muy escasos en la visita con un blindex de por medio, con un guardiacárcel parado al lado en la visita familiar, 1 hora semanal de teléfono fijo con una persona escuchando del otro lado, y obviamente eso no les permite seguir controlando, por un lado, el territorio y por otro lado, el negocio, el financiamiento. Está cortado el financiamiento de muchas de estas bandas. Por eso esta cooperativa que se arma de bandas narcocriminales, que muchas veces en Buenos Aires se piensa que es una sola, ¿no? Digo, queda ya la imagen No, de no, los y muertos, muchas veces también hemos ¿no? visto víctimas fatales, inocentes muertos en el medio de una balacera por peleas de las bandas narco, pero en este caso es Sí, todas contra el Estado exactamente, o porque contra la acá sociedad civil, ¿no? cuando uno amplía un poco el panorama, que es difícil en medio del dolor, uno dice, che, paremos un poco la pelota. El año pasado hubo 290 homicidios en el departamento de Rosario. Muchos de ellos eran gente inocente, no uno solo. Incluso hubo 50 baleados menores de 10 años en el 2023. Todos ellos eran inocentes. Ningún niño de menos de 10 años no puede no ser inocente. Entonces, a partir de eso, lo que se ve como visión del gobierno es o controlamos las cárceles y desde ahí el territorio, como una nueva visión paradigmática de cómo controlar la violencia en las calles de Rosario, porque históricamente era, bueno, vamos con la gendarmería a los barrios que así vamos a frenar la violencia. Acá el paradigma fue, la violencia se está gestando desde las cárceles, controlemos las cárceles porque con eso vamos a controlar el territorio. Hubo una respuesta del Estado, bajó 60% en estos primeros 2 meses del 2024 el nivel de homicidios en la ciudad de Rosario. Un 60%. ¿Qué pasa? Hubo 4 homicidios violentos consecutivos a trabajadores que nada tenían que ver. Por eso hablamos de terrorismo. Por eso el Estado provincial está hablando de narcoterrorismo. Porque el único fin de esos 4 homicidios fue sembrar el terror. Cosa que no es, obviamente, la violencia urbana, callejera de bandas narcos peleándose entre ellas, en donde mueren algunos inocentes. Te puedo dar un montón de casos de inocentes que han quedado en el lugar menos indicado, en el momento O menos sea indicado. Es el que caso de Jimmy Altamirano, es el caso de la bailarina Virginia. Si después lo buscan y lo googlean, les va a aparecer por todos lados. Ese es el caso también de un chofer de colectivo el año pasado. Ya habían asesinado a un chofer de un colectivo hace apenas algunos meses. No es el primero sino que hace unos meses ya había sucedido. Esto es una apertura de una paritaria a cielo abierto, que el gobierno no está dispuesto a abrir. me impresiona mucho en el tema de esta violencia venía pasando y es una apertura de negociación, ¿no? Lo que vos dijiste, se está abriendo quieren abrir una paritaria. Y, y la postura del gobierno rígida y de avanzar, ¿qué crees que, si se puede analizar, cuál crees que va a ser el resultado que pueda tener en la sociedad, digamos, en las víctimas, ¿no? Bueno, la estrategia de estas bandas narcos unificadas es claramente romper la relación entre la sociedad civil y el gobierno. Porque acá hay un todo. Hay un gobierno que llegó al poder con más de 1 millón de votos haciendo una campaña de mano dura a estos narcos. Entonces hay una, te diría hasta indicación, un mandato social dispuesto por la sociedad al propio Puyaro de apretar el acelerador a fondo. Y eso lo siente como un mandato el propio gobierno. Ahora bien, estamos en el medio del río, retroceder es imposible, abrir una negociación ahora es imposible. Y si hubo esta respuesta es porque realmente se sienten golpeados desde adentro de las cárceles. Entonces,
La sensación es de mitad del río. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros como periodistas es, ¿y si estamos en la orilla recién? ¿Y si falta mucho por delante? ¿Y si los hechos estos van a continuar? ¿Hasta dónde tiene soga el gobierno para seguir tirando? Y es la gran duda que no solamente tenemos nosotros, tiene la justicia, tienen todos los dirigentes políticos y tiene el propio gobierno llevando adelante las políticas de mano dura contra estos tipos porque todas las anteriores recetas ya fracasaron. Llevamos 12 años de violencia urbana en la provincia de Santa Fe, con algunos altibajos, pero siempre con una violencia creciente en la ciudad de Rosario y en todo el departamento de Rosario, porque no solo en la ciudad. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir aplicando las mismas recetas o vamos a buscar una nueva metodología? Bueno, en ese andar seguramente va a haber más víctimas, lamentablemente. Si son inocentes o no, eso lo dirá el futuro, no tenemos la bola de cristal. Lo que sí sabe el gobierno es que la única salida es ir para esa dirección. Y lo va a seguir aplicando y tiene el apoyo del gobierno nacional, incluso de los gobiernos provinciales aledaños. Provincia de Buenos Aires, con Bernie a la cabeza, ofreció material, ofreció logística y ofreció hombres. Lo mismo hizo Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Jorge Macri a la cabeza, y por supuesto también Córdoba, porque Yarlora sabe que lo que pasa en Rosario no es algo tan lejano a lo que puede llegar a pasar en Córdoba dentro No, de un no. tiempo. Además que Sabe que sí, que tampoco, puede o sea, pasar en el urbano exactamente lo mismo. que puede, o sea, la narcocriminalidad, la cantidad, digamos, de presencia de los narcos en Rosario, creo que es la ciudad que más tiene, que más desarrollado o asentado está. Pero que esto está pasando, yo ayer vine de Neuquén, o sea, ciudades del interior de Neuquén, Cutralcó, me contaban, bueno, por supuesto en el conurbano bonaerense, más las nuevas drogas que también están llegando, con lo cual es una batalla de todo el país, ¿no? El que crea que es algo local está equivocado. O sea, tenemos que jugarnos todos en esta, porque Rosario es solo como la imagen, ¿no? Sí, me llamaron de varios lugares del país. Salí en Salta, salí en Mendoza, salí en Neuquén, como bien decías. Me llamaron hasta de Paraguay, de Asunción. Me llamaron de muchos lugares del país. Y en todos los lugares me preguntaban, preocupados por su propia realidad, porque ven una violencia creciente en todas esas localidades y dicen, ¿a cuánto estamos de que pase lo mismo que allá, acá? Y también acá hay una cuestión de repitencia, ¿no? Digo, empiezan a ver las metodologías de los lugares en donde la violencia ya creció y son los mismos delincuentes los que operan allá que acá. La diferencia de Rosario con todos esos lugares que hablamos es su capacidad logística. Rosario está al borde de todos los puertos más importantes del mundo. Por acá sale el 80% de la cosecha de la soja, por acá sale, te diría, el 50-45% de todas las exportaciones del país. Por Rosario llegan todas las vías nacionales, Ruta 11, Ruta 34, Ruta 9, Ruta 33, todas desembocan en Rosario. Y estamos aparte a 300 kilómetros de la capital federal. Por logística, sumado eso a la hidrovía, que hoy se está discutiendo y mucho, no es un tema menor, que llega hasta Paraguay. Digo, anda notando, la 34 hasta Bolivia, la hidrovía hasta Paraguay, la 33 para el sur, la Tienes un ruta 9 montón de para vías de Córdoba. acceso para distribución. Todas desembocan en Rosario. Y Rosario tiene, insisto, desde Timbúes hasta Villa Constitución, que son aproximadamente 100 kilómetros, todos los puertos más importantes del país. Bueno, por algo pasa esto en Rosario. No es casualidad que acá se esté disputando la violencia en los barrios, porque acá se ha hecho la vista gorda durante décadas. Le explotó al gobierno provincial en aquel 2012, 2013, después de la primera guerra narco entre la familia Cantero y el asesinato del pájaro Cantero. Ahora, de ahí para acá, no paramos nunca más. Y hace 12 años que no se encontró ninguna solución. Todo lo contrario, la cosa va empeorando. Pasaron juicios, están presos los Monos, está preso Alvarado, están presos los Funes, están presos los Ungaro. Todos apellidos que son conocidos en el mundo del AMPA de Rosario. Ahora, la cosa no cambia. Entonces hay algo que está pasando, que es que estos tipos, presos y todos, siguen comandando en el territorio. Y ahí es donde el gobierno provincial dice rompamos con esto, ¿no? Andrés, rompamos con esto, ese primer paso, esa primera que puso el gobierno, a vos como periodista rosarino involucrado y en contacto con esta realidad, ¿te da esperanza? ¿Te abre esperanza? ¿Te da miedo? Y por lo menos, a ver, veo otra cosa. El tema es que, no te voy a mentir, desde el martes pasado que dormimos 2 o 3 horas, los que estamos trabajando con la información política, yo soy especialista en información política, pero obviamente acá en Rosario se ha entrelazado todo, ¿no? Y me tuve que poner a trabajar en temas judiciales ya desde hace muchos años. Todo el mundo más o menos conoce esta realidad y no puedes hablar de política sin entender toda esta realidad que vive la ciudad de Rosario. Pero si vos me preguntás de esperanza, y a esta altura es difícil esperanzarse con tanto dolor también en la calle. Digo, uno dice, esta es la salida. ¿Cómo no te va a poner en duda ver
cómo aniquilaron a un pibe playero que estaba silbando segundos antes de la alegría que tenía que se estaba por ir a su casa. ¿Cómo no te va a poner en duda si esta es la salida cuando uno se entera que asesinaron a un chofer sin mediar palabra y sin siquiera subirse al colectivo? O a un taxista a quemarropa de atrás sin que se entere siquiera lo que le habían hecho. Es muy difícil hablar de esperanza en este contexto. Yo te hablaría más que nada de incertidumbre y de dolor. Ojalá, esto sí, ojalá sea por lo menos el inicio del fin de conocer a Rosario como la estamos conociendo. Vos tenés mi edad más o menos, yo tengo 36. Rosario No, es conocida por otras cosas. no tengo tu edad, pero te súper agradezco. Tengo un Bueno, pibe de 13 años más que vos, no. Pero no bueno, importa, no ponga importa. 36, Pero a 40. Rosario la conocíamos por otros temas y a Sí. Rosario la conocíamos por su Por el cultura, por arte, su por su gastronomía, cultura, por su noche, por por su su verde, por su río, literatura. por su literatura, por sus exponentes a nivel nacional e internacional. Bueno, Rosario es todo eso. Rosario sigue siendo todo eso. Y si vos venís a Rosario, te das cuenta que sigue siendo todo eso. Está muy focalizada la violencia urbana en algunos barrios y por eso uno no puede entender cómo no puede el Estado contrarrestar algo así. Bueno, la connivencia es del Estado, porque si no, esto no hubiese sucedido. Andrés, hay una cosa que está poniendo en marcha el gobierno, que es un plan de seguridad o de, digamos, contención de esta violencia, ataque y poner digamos, en caja lo que sucede en el servicio penitenciario. Pero después, en los barrios, en el territorio, en los pibes que son utilizados por los narcotraficantes para vender, son ni más ni menos que un exponente de una realidad social que también hay que atacar a la par que todo lo demás, ¿no? Porque si no le damos otra herramienta a los chicos van a seguir siendo carne de cañón de los narcos. O sea, si en esos lugares esos chicos no tienen otra, o sea, no hay otra, ¿qué onda? O sea, ¿no? Hay una marginalidad creciente en muchos barrios de la ciudad de Rosario, como lo hay en En el la mayoría de los conurbano. barrios populares del país, ¿no? Es muy difícil que el Estado pueda pelear por esos chicos con los narcos cuando la salida es un programa social de 15 a 20 mil pesos, 50, que es lo que gana por día un soldadito en un búnker. Es muy difícil competir desde ese lugar. Sí en la educación, sí en la contención cultural, sí en la contención social, en los clubes. Ahí es donde tiene que dar la pelea al Estado a mediano y largo plazo. Pero a corto plazo hay una realidad que existe y que es insoslayable. No se puede tapar el sol con las manos. Esos chicos que siguen siendo chicos y son adolescentes vulnerados por una sociedad que los ha marginado y los ha dejado como el último orejón del tarro, insisto, no solamente en Rosario, sino en otros lados, pero acá con la particularidad del contacto directo con estos tipos que se aprovechan de esa marginalidad para cooptar soldaditos. Esos soldaditos hoy existen, están en los barrios, no tienen nada que perder, van, tiran y matan y no les importa nada, ni siquiera su propia vida. Y esa es la pelea tan difícil que tiene el Estado. Digo, herramientas desiguales como sostenerse dentro del marco de la Constitución, de la ley, de los derechos, contra gente que no tiene nada que perder, inclusive con metodologías y estrategias precarias de una moto, una 9 milímetros, y la impunidad de saber que matando no les importa nada. Entonces ahí es donde se da la gran ruptura a nivel social en la ciudad de Rosario. Son chicos que desde muy chiquitos no conocen otra realidad, que las familias lo han perdido, que el sistema educativo los ha perdido y que en definitiva el Estado los ha perdido a manos de estos malvivientes. ¿Qué hacemos con todos ellos? No tengo la respuesta, te soy sincero. Totalmente. ¿Crees que en las reuniones, la conferencia de prensa de Patricia Bullrich ayer, las medidas que se han tomado, están bien coordinadas o hay fuerzas que pese a estar ahí no tienen el poder para actuar? O, bueno, tienen que coordinar a su vez con los estados municipales. Digo, ¿está bien coordinado desde tu punto de vista el operativo? A favor de Bullrich está, por lo menos, hablando de un territorio que conoce. Eh, Hablábamos al principio, ¿no? De cómo los medios Sí. bonaerenses o porteños por ahí no terminan de interpretar la realidad que se vive en Rosario. Bueno, Bullrich del 2015 al 2019 estuvo prácticamente instalada en Rosario, junto con Maximiliano Puyaro, que es el gobernador actual, que en ese momento era el ministro de Seguridad. Y trabajaron articuladamente, inclusive perteneciendo a dos fuerzas distintas. Puyaro en ese momento era Frente Progresista Cívico y Social, dentro del radicalismo siempre, y Bullrich formaba parte de Juntos por el Cambio. Que el radicalismo estaba en Juntos por el Cambio,
pero Puyaro seguía siendo del Frente Progresista Cívico y Social en la provincia de Santa Fe, en donde también había competido Juntos por el Cambio, para que se entienda un poco. Y en ese contexto trabajaron juntos articuladamente, hicieron bien las cosas y bajaron la tasa de homicidios a un 50% de lo que le habían agarrado. Eso quiere decir que hubo una respuesta en ese momento. El contexto era otro, para Patricia Bullrich también. Primero que de presidente estaba Mauricio Macri, que era de su propio partido, tenía las herramientas, el presupuesto y el equipo para poder desembarcar acá. Y la sensación hoy es que hay un presidente de la nación que no termina de interpretar la realidad, aunque Patricia Bullrich tiene el apoyo del presidente, pero no tiene ni el mismo presupuesto ni el mismo equipo para llevar adelante todas las políticas. A favor de ella hoy tiene una persona que es Federico Angelini, que es subsecretario de Intervención Federal, si no me equivoco, territorial, del Ministerio de Seguridad, que es rosarino, que es santafesino, que conoce mucho la realidad de acá y es el que está llevando adelante los operativos. Y ahora se está articulando con el gobierno provincial. Lo que importa más que nada es que Patricia Bullrich venga y ponga la cara y acompañe al gobernador y que haya una muestra de unificación en ese estado, ¿no? Que en definitiva es lo que vale. Después van a llegar 450 efectivos federales más, a los que ya había, son un total de 2.000. Van a llegar 100 móviles del ejército argentino, que no puede hacer tareas policiales por constitución, pero sí puede aportar en la logística. Bueno, va a aportar 100 móviles en total aproximadamente, entre chatas Ranger, algunos camiones, un par de helicópteros, algunos drones. Y por supuesto también parte de la inteligencia del Ejército Nacional trabajando sin tener que tomar acciones policiales, porque eso no se puede. Eso, aparte es un tema sensible, ¿no? Cada vez que hablamos del tema se genera una rispidez ahí. Y obviamente se articula con el gobierno provincial y se divide en los barrios, casi como un TEC, para que se entienda, ¿no? No sé si juegan al TEC ahí, pero casi Sí. como un TEC. Bueno, vos te haces cargo de Empalme Graneros, de Tío Rolo, de Puente Gallegos, de Tablada, del Bajo Ayola. Yo me hago cargo de Ludueña, de el barrio Toba, de Santa Lucía, de Barrio Moderno. Bueno, se divide el territorio de Rosario y después se articulan las políticas. ¿Cuáles? La de investigación. Es importante que venga Bullrich a Rosario, que una autoridad Totalmente. nacional venga y se muestre dispuesta a colaborar. De hecho, se quedó hasta hoy a la mañana, no se fue ayer, se quedó hasta hoy, comió con los gendarmes en un lugar donde comen los gendarmes acá en el macrocentro, estuvo recorriendo los barrios en primera persona, los más calientes, y ahí no se hizo ni siquiera prensa, ¿no? Digo, porque habló mucho en conferencia de prensa, y la verdad que por lo menos es un mensaje. Después, si eso suma o no a todo esto, lo dirá el tiempo, la verdad que no lo sé. Me quedo con cómo empezaste. Vos empezaste diciendo con el cambio de gobierno desde que Puyaro es gobernador, se bajaron al 50%, también con el apoyo de las fuerzas nacionales, los homicidios en Rosario. Y esto fue una respuesta, este es para vos el origen. La respuesta de la violencia es digamos, el plan que permitió bajar los homicidios tuvo una contrarrespuesta para abrir una negociación, ¿ok? Por lo tanto, amplificar estos 4 terribles casos de asesinatos sería hacerles de alguna manera el caldo gordo a los narcos, ¿o no? Porque estamos En de alguna definitiva, forma sí. sembrando un terror que ellos quieren sembrar. Al principio hubo funcionarios intentando apaciguar las noticias, sobre todo con los primeros 2 casos que eran de taxistas que pertenecían a un mismo radiotaxi, que estuvo investigado, que tiene alguna conexión con alguno de los clanes, y uno decía, bueno, puede ser una venganza. Ya cuando fue el caso del colectivero y después el del playero, nos dimos cuenta, no solamente ellos, sino también nosotros, de que había un plan de sembrar el terror. Eh, de todas maneras, son 2 etapas distintas. Los 4 años en que Puyaro fue ministro junto con Burrich de ministra nacional, hubo una baja, pero sí ahí la tarea fue de prevención en el territorio. Hubo un trabajo, obviamente, de investigación, de avance de juicios. Se le hizo en esa etapa juicio a los monos, se le hizo en esa etapa juicio a Alvarado, tanto en el plano local como en el plano federal, de la justicia, por asociación ilícita, por narcotráfico, por después sus propias mujeres, otro juicio en el ámbito federal. Se avanzó en lo judicial y en el territorio. Lo novedoso de esta etapa, de estos últimos 2 meses, es que se avance tan fuerte en el control de las cárceles. Y esa es la respuesta. Esta respuesta es a los tipos que saben que nunca más van a salir, porque tienen condenas perpetuas en el ámbito provincial, en el ámbito federal, que saben muy bien que son presos de alto perfil, que no van a tener beneficios ni siquiera de salidas transitorias o salidas laborales, pero que desde adentro quieren estar, por un lado, cómodos y por otro lado, controlando el negocio y el territorio. Bueno, esa ruptura, esa línea de ruptura que puso el gobierno provincial es, para mí, sin lugar a dudas, la reacción que se ve en la calle de manera unificada, de bandas que hasta hace un tiempo estaban enfrentadas entre ellas y eran las que sembraban la sangre en Rosario por su propio enfrentamiento a balazos en las calles. Bueno, mutó el negocio, no solamente es de narcotráfico, también es de extorsión, de amenazas. Han armado una pyme gigante de recaudación. Bueno, en ese orden de las cosas,
la reacción esta es, bueno, déjame seguir como venía, déjame seguir controlando con celulares y con llamados y con visitas lo que pasa afuera. Sin ninguna duda pasa por ahí, por lo menos esa también es la visión del gobierno nacional y la visión del gobierno provincial. No es casualidad, hoy removieron finalmente de manera oficial a la cúpula del Servicio Penitenciario Federal. ¿Por qué? Porque hay una línea unificada entre el Servicio Penitenciario Provincial y Federal de ir por todo en ese caso, porque no se te puede escapar el eslabón del federal, porque en el federal también hay líderes de los monos, líderes de Alvarado. Alvarado mismo está en un federal, el Guille Cantero mismo está en un federal, y si vos controlás acá, pero allá se te escapa, los tipos tienen operatividad desde otro lado, ¿no? Excelente toda la información, Andrés. Un gusto escucharte. Te mando un abrazo y te voy a volver a llamar porque la verdad que me impresiona mucho lo informado Bueno, que estás y además comprometido con el caso. Les mandamos un abrazo enorme y de verdad que esta vez el plan tenga pocas víctimas fatales y pueda salir adelante. Te agradezco por esta comunicación con Border. el gusto es mío, el gusto es mío. Un beso grande para todos. Gracias. Chau, chau, Andrés.